No, es muchísimo. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy les traigo un video súper especial. Hoy lo traemos a Abel Pintos en El Antigal. Esta canción me la pidieron hace un montón. Hoy se las traigo entonces para analizarla. Vamos a estar tratando de analizar un poco lo que está haciendo con respecto a lo vocal. Yo esta canción no la escuché nunca, es rarísimo, lo sé, pero nunca la escuché, así que me pareció espectacular poder traerla hoy para poder analizarla a primera escucha. Vamos entonces a analizar a Abel Pintos en El Antigal. Le pedimos al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son esas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver con qué nos encontramos. Ok. En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldo del alma, arisca que se fue. Ok. Voy a hacer acá un pequeño corte. Y bueno, supongo que va a ser todo a capela, no sé. No puedo creer como nunca escuché esta canción. Lo que quiero decir con respecto a Abel es que él tiene un poder muy claro con la voz y es poder cambiar la colocación muy rápido. Seguramente en esta presentación, que es como súper a capela y con la voz muy pelada, muy al frente, vamos a poder como apreciar todo eso. Lo voy a marcar cuando pueda. Pero tiene una destreza vocal, que eso es lo que más me impacta de él. Y también como agudos súper contundentes y agudos súper airiosos. Runs también, esos melismas, esas notas rápidas que hace. Por lo general, yo calculo que acá lo va a hacer. Por lo pronto, me hace acordar medio a lo que es una copla. Bueno, Antigal también es como un argentinismo en realidad. Es como algo que quiere describir como una cosa vieja. Así yo calculo que tiene que ver con los pueblos originarios y con los restos por ahí de asentamientos que quedaron y etcétera, antes de que vengan los españoles. Por eso también se le siente como ese gusto folclórico, ese gusto a copla que se siente. ¿Por qué? Porque suelta mucho en los finales. No es que los finales se van súper tranquilos, sino como que los corta. Por momentos sí se van súper despacio, pero ese corte es lo que me da ese gusto a coplita. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca la mañana, llorando siglos a la voz del sol. Uf. Por favor, esto de poder hacer una voz rasposa y una voz tan limpia al mismo tiempo, o sea, en tan corto plazo, esto de poder hacer una voz tan sucia por momentos, que es, en realidad esa voz es como un raspy voice, que es haciendo que las cuerdas vocales falsas se junten, entonces como esa compresión hace que el sonido salga como sucio, ¿sí? Y después por momentos con una voz bastante plena, súper limpia, entonces es como, dale, por favor, ¿por qué tantas texturas? ¡Qué lindo! Es como cuando la expresividad también sobrepasa un poco la técnica, está un poco más allá de la técnica vocal todo esto que está haciendo, la verdad. Y a la vez no, porque se necesita mucha para poder sobrellevar, por lo menos hasta acá, lo que está haciendo, estos sonidos tan pequeñitos, con muy poquito volumen, son muy difíciles de hacer, son mucho más difíciles de hacer a veces que cualquier sonido por ahí más pleno. El grito inca estremeció el dolor. Oh. Silencio descalzo, por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal y los grillos duermen la tarde. Oro
atrás. Cavó la boca de tu noche el oscuro acero de tu negra piel. Dios mío, lo difícil que es esta melodía, por favor. Estoy medio como que ya me hipnotizó, pero es una melodía muy difícil. ¿Por qué? Porque no es nada predecible, es como que obviamente tiene una tónica, tiene, o sea, está dentro del sistema tonal desde ya obviamente, pero a lo que voy es que tiene tantos intervalos, o sea, entre nota y notas muy complicados, difíciles, que se van como por fuera de lo comercial o están como, viste, en otro plano, es como otra cosa. Y poder también, quiero que esto lo sepan, poder tener como ese contexto tonal en una situación a capela, es muy difícil, chicos, no irte de tono o en un momento no saber en dónde estás, porque te suele pasar, por eso también es tan difícil y está como tan visto de esa forma cantar a capela, como que, ay no, a capela no, porque tengo un miedo, claro, no, porque te vas y te fuiste y no encontraste la tónica nunca más, esa situación de reposo, la nota final se te fue y no sabes de dónde estás, entonces es muy difícil también hacerlo. Y mucho más difícil también con una canción tan especial donde tenés que estar súper concentrado en cómo expresarla. Porque la está interpretando, chicos, no la está cantando. ¿Entendés? Está cantando, obviamente que sí. Pero es tan sensible la situación que está creando que prima la expresividad acá, ¿entendés? O sea, está más allá de algo técnico. Que lo técnico tiene que estar sí o sí porque la verdad que es muy difícil hacerlo. Entonces la calidad técnica que tiene es espectacular. Para dormirte entre la soledad. Ay, llora. ¿Por qué? No puede ser tan agudo. Cuando hay calor, ella. Ay, llorando hay calor, el llanto del indio es un manantial febril, mojando el antigal. No, el llanto del indio es un manantial febril mojando el antigal. Es claro lo que está diciendo. Es muy claro. Y es muy triste. Lluvia que viene de Dios. E injusto. Y antiguo el cansancio y lento su andar. Tiene una lanza y por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Ay, por favor. Y al rayo loco dio su corazón. ¿De quién es esta canción? ¿De Daniel Toro? Creo que sí, creo que es de Daniel Toro. Me parece, yendo un poco a lo técnico, la conexión que tiene con los graves, este poder de limpiar e ensuciar la voz, esta agilidad también que está teniendo en los finales, que está haciendo como unos pequeños runs, como unos pequeños melismas, tiene una agilidad en la laringe. Envidiable, es espectacular lo que está haciendo. Y la respiración, me llama mucho la atención la respiración, porque no la está usando como recurso a la respiración, no es que está... ¿Entendés? Como que... Mucha gente utiliza como un recurso de expresividad también la toma de aire, ¿sí? Entonces es como que es puramente la voz y puramente lo que quiere decir lo que está contando. Y me parece también que es una canción muy, muy fuerte con lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, con toda la historia que hay atrás de todo eso, que obviamente a cualquier argentino o cualquier argentino que realmente está conectado con sus raíces nos toca la fibra íntima, ¿me entendés? De todo lo que ha pasado acá. Y tener una canción tan sensible que pueda interpretar eso que ha pasado, me parece una maravilla, y más en una voz como la de Abel Pintos, que por momentos suena muy, muy rota, y después por momentos muy empoderada, una voz con mucha potencia, limpia. Y por momentos esa voz rota que también como siento que simula un poco el llanto. Es espectacular, es hermoso. Dio su corazón. El destino de tu nombre
fue final. Y la luna aquella ya no alumbra más, y la hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas. Hacia el norte buscó camino para ya morir, y como madre lloró también su mar. Ay, no, por favor. Rona por adentro en amo sideral. Anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros y para cubrirte muerto y su pecho en la roca como una herida sin gritar su voz. Es un montón. Y se oyó en el cielo hecha una maldición. No, es muchísimo. Es increíble lo que está haciendo con la voz. Es como... no importa la técnica, no importa nada. O sea, realmente cuando alguien te transmite tanto con... o sea, ¿te das cuenta cuando yo digo lo de cuando... O sea, que condice perfectamente bien el uso de los efectos que está teniendo con la voz? Yo me voy para lo vocal porque lo vocal es mi área y puedo interpretarlo también mucho mejor desde ese lado. Cuando él rompe la voz, esta indignación... ¿Entendés? Es súper consecuente con lo que quiere decir el efecto que está usando cuando quiere. Entonces, por eso es súper importante poder tener técnica vocal, poder saber un montón para poder expresar lo que realmente querés hacer sentir al otro. ¿Entendés? Poder tener todos estos recursos. Y Abel Pintos es una persona que tiene muchísimos recursos vocales y que puede utilizarlos cuando quiere y de la forma que quiere. Entonces, esa libertad es la que te da poder tener clases de canto y poder, primero, la sensibilidad para querer expresar eso. Y después la forma, tener el medio para poder expresarlo. Siento que tenía un montón de cosas para decir con respecto a lo vocal. O sea, mientras voy escuchando, como que mi cerebro está partido en dos. Como que todo lo vocal y todas las cosas que está teniendo, súper importantes, que está muy bueno poder decirlo. Y después la otra parte del cerebro es como que está llorando, ¿me entendés? Escuchando lo que está haciendo y disfrutándolo. Es que es un juego de muchos efectos. Es la presentación justa, la canción justa que yo estaba buscando para poder decir un montón de cosas vocales, pero me sobrepasó el tema de todo lo que es la canción, de todo lo que quiere decir y la interpretación. ¡Ya! Es un manantial febril, No. mojando el antigal. ¡Oh! Lluvia que viene de Dios, y antiguo el cansancio y lento su andar, que tiene una lanza y por él ¿Viste la dinámica? O sea, la dinámica, escucha esto. Como este regulador que está aplicando, es muy difícil poder hacer esto. Mira, tiene la piel de gallina, no sé si se va a ver ahí, pero el brazo tiene la piel de gallina, es increíble lo que está haciendo. Y lo está sintiendo, se está dando cuenta por adentro que lo está dando todo. Este pequeño regulador que está aplicando. ¿Sí? Escucha. Y por Está
desconectando también. La musculatura se desconecta. Fíjate como esos pequeños flips, ¿sí? Son esas desconexiones que pasan en la musculatura para que las cuerdas vocales funcionen. Cuando esa musculatura se hace esto, se corta todo. ¿Entendés? Mirá. Lanza. Escuchá. Y por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Fíjate después cómo hace una voz mucho, no mejor colocada, pero como una voz colocada de una forma tal vez un poco más técnica, ¿sí? Más redondo el sonido. Y al rayo loco ¿Entendés? dio su A ver, cálmate. No puede ser, no puede ser. O sea, cuando no sé qué decir me río. Porque no, es brutal, es espectacular. Yo a Abel Pinto ya lo amaba, ¿sí? Él empezó haciendo folclore. Esto para la gente que no sabe, porque hay muchas personas que no son de Argentina que me ven también. Abel Pinto empezó haciendo folclore, música tradicional argentina. Lo descubrió el negro Lavie, ¿me entendés? No sé, como que hace 1000 años que está cantando. Empezó en el folclore, después se fue como pasando también a lo melódico, pero sin dejar también de hacer cosas folclóricas. Es como que tiene algo él que lo ata también a eso, a las raíces en realidad del país. Pero esta presentación me hizo como dar vuelta toda la cabeza, o sea, como que si yo ya lo amaba, ahora qué pasa, no entiendo. Es como que creo que lo admiro un montón, es espectacular poder transmitir de esta forma y también lo comprometido que yo siento que está un poco con la historia. Sí, porque no cualquiera puede hacer, como cantante te digo, como cantante elegir hacer esta canción en un estadio repleto. El primero el silencio, chicos. ¿Ustedes se dieron cuenta del silencio y el respeto que había en ese estadio? Bueno, punto aparte. Como cantante es un desafío enorme, que te pueden pasar un montón de cosas en una canción así. Canción, ¿se entiende? Tiene mucho desgaste, tiene mucho de aplicar mucha técnica, mucha descarga emocional y mucha carga también. Entonces, salir de ese mood para después seguir haciendo el recital es como una cosa de energía que va y que viene, me imagino, en su cuerpo, que debe ser muy difícil de poder manejar. Pero él tiene una sensibilidad y una emocionalidad que se nota que es mucha, ¿entendés? No sé. Increíble, increíble. Necesito seguir, necesito una presentación también distinta que no me haga llorar, por lo menos, para poder decir alguna otra cosa vocal. Siento que me perdí un montón de cosas de decir vocales, porque son tantas, pero a la vez me tapó la emoción un montón. Así que si tienen algo para recomendarme, me lo dejan ahí en los comentarios. Suscríbanse a este canal si quieren mucho más videos de Abel Pinto y de otros cantantes también. Me dejan las recomendaciones en los comentarios, suscríbanse, pónganle me gusta al video, así algoritmos, y lo traemos obviamente otra vez al canal, por lo menos yo. Si no quieren ustedes, lo traigo yo, porque yo lo quiero seguir viendo acá, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es traerlo en un video y analizarlo con una escucha activa, ¿me entendés? Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme. Nos estamos viendo en el próximo video. Besos.